Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta semana, lunes 16 de septiembre. De noviembre. Estaba pensando en el tema del Perú, así es que, sí, como ha ido otro país más en América Latina que va, ¿no?, con estos cambios, con estos sobresaltos de la democracia, buscando consolidar. Yo suelo decir que a veces es preferible estas reacciones políticas, aunque se habla de la inestabilidad de esto, pero si no cumplen los mandatarios, si no cumplen los que fueron electos, tampoco sería justo que permanezcan en los cargos. Y esa es una vieja discusión. Se debe priorizar la estabilidad y el Ecuador ha tenido, entre comillas, 14 años de estabilidad, con atropellos, con abusos, con robos. Y esa no es de estabilidad. Eso es la toma del poder por una banda de delincuentes. Bueno, vamos a iniciar esta mañana de trabajo con el doctor abogado Pedro Freire, candidato presidencial por el Movimiento Amigo. Doctor Freire, bienvenido, buenos días. Un gusto estar por primera vez en Radio Democracia. Espero que tengamos una semana llena de salud ante la complejidad de las circunstancias que todavía nos tienen los ecuatorianos encerrados en casa. Gracias por acompañarnos. Las dos primeras inquietudes. Primero, usted es candidato de un movimiento fundado por un señor que ha sido sentenciado, nada menos que por llevarse la plata de un hospital. Un legislador manabita que se dice construye este movimiento en virtud de no votar por un tema político del Consejo. ¿Qué le hace pensar esto que es una afirmación con bases, doctor Freire? Francisco, muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero que nada, desde agosto de este año soy presidente nacional del Movimiento Amigo como resultado de un proceso político ciudadano que empezó hace más o menos 5 años, que creo que tuvimos la oportunidad de compartir algún rato en Democracia Televisión también, que se denominaba el Quinto Poder. Hemos tenido la posibilidad como Quinto Poder de acceder al control de este movimiento, el cual en detalle durante el mes de junio investigamos para poder determinar si existía o no existía una relación con el tema con el INRI de Pedernales. Y para nosotros, en términos jurídicos, tal asunto no existe. Y de hecho, este partido, estos hechos que les llamamos nosotros del INRI de Pedernales, merecen para nosotros la misma consideración o duda que merecería la formación de cualquier otro vehículo electoral. En realidad, todos los partidos políticos, para nosotros los ciudadanos, quienes somos la mayoría de la población, quienes no creemos en los políticos desde hace 40 años, estos políticos merecen la misma consideración todos. Y en ese sentido, el haber podido, además de formar nuestro propio plan de gobierno, poder establecerlo a través de un vehículo para poderlo poner a consideración de la ciudadanía, es lo principal. El INRI de Pedernales no nos mata, no cambia nuestras vidas, no afecta nuestras trayectorias, simplemente es un vehículo que utilizamos hoy por hoy para poner a consideración de la ciudadanía nuestro plan, que es un plan que tiene 3 años de trabajo diseñado para atender un sistema que está roto y una contingencia económica que se ha empeorado con la pandemia, pero que no es resultado de la pandemia y que queremos poner a consideración de la ciudadanía. De hecho, nos preocupa hoy por hoy mucho más que el tema del Doctor movimiento. Freire, antes de avanzar en un tema de lo que usted nos propone, sí quisiera que reflexione algo adicional. No se puede uno terminar con un programa, con una lucha política, agarrando al primer
membrete que encuentra, esto ha estado vacío, me siento y soy candidato. Usted que es un profesional que ha trabajado, que es un joven que no es la primera vez, por lo que usted mismo nos ha dicho, que está actuando en política, ¿le parece eso legítimo? ¿No le molesta el INRI de Pedernales y el INRI de Amigo? No sé si se nos fue la comunicación con el doctor Freire. ¿Nos escucha Pedro? Sí. ¿Nos escucha ahí? Sí, ahí le escucho perfecto. Perfecto. No sé si me escuchó la pregunta. Creo que no me escuchó la respuesta. Sí, le decía a Francisco, le decía que desde agosto de este año soy presidente nacional del Movimiento Amigo. Sí, pero... Que este movimiento no lo formamos quienes venimos del proceso ciudadano del Quinto Poder, nosotros tomamos control de este movimiento y para nosotros el INRI de Pedernales no significa nada. No, realidad, pero permítame ahí. Merece la formación de cualquier otro vehículo electoral. Pero permítame ahí insistirle, doctor Freire. No es cualquiera, no es como cualquier partido político. Estoy pasando por la calle, esto ha estado vacante y soy candidato a la presidencia, ¿le parece justo? A ver, Francisco, el proceso político no funciona así. En realidad nosotros desde hace un año tratamos de compartir nuestro plan de gobierno con todos los líderes nacionales de los partidos políticos. Lo que pasa es que estos sinvergüenzas de los políticos no nos dan cabida a los ciudadanos. Para eso estamos ahí, para arriar banderas o acompañar marchas. Pero ellos no pueden concebir en su vanidad que seamos capaces, los técnicos que no hemos participado en sus cortes de áulicos, más capaces que ellos para darle soluciones efectivas al país. Hemos visto con preocupación que candidatos a la presidencia de la República que han corrido varias veces no tienen la capacidad de entender el sistema de contratación pública o el sistema de contratación petrolera, o que no tienen la capacidad siquiera de asesorarse de una manera medianamente inteligente para no provocar unos planes de gobierno llenos de datos económicos equivocados. Y peor que eso, sin planes efectivos que en corto plazo, como lo planteamos nosotros, puedan solucionar la economía del país. Por eso decía Francisco, es indispensable que nos atengamos a conocer qué es lo que los candidatos estamos proponiendo. Nos han dicho chimbadores, nos han dicho que somos unos aparecidos, y la verdad para nosotros chimbadores son quienes, por pensar que han gastado demasiado ya en la promoción de su persona, porque han estado demasiado tiempo de candidatos, han ganado legitimidad o capacidad para poder efectuar acciones de gobierno efectivas en favor del país. En realidad, chimbadores son los que no se dan cuenta de que la mayoría de la población está harto del establishment político, que no da espacio para discutir planes concretos, como efectivamente, cómo tratar con la economía de una manera en la cual en corto tiempo podamos ponernos de pie de nuevo. Para nosotros de esa discusión de si el movimiento tiene un INRI está absuelta en el hecho de que tiene un INRI, pero a nosotros no nos afecta. Y el hecho de que es este el vehículo que hemos conquistado y para nosotros es un orgullo salir desde el lodo de la historia para demostrar que tenemos más capacidad y que tenemos efectivamente... El fin justifica, entonces para usted el fin justifican los medios. El fin justifica los medios, sería, y está bien, esa es su posición, esa es su decisión, diríamos así, ¿no? Pero claro, si de agosto acá uno se preguntaría, doctor Reine, ¿se puede estructurar un equipo de trabajo, tener un grupo de gente que pueda fortalecer, al que pueda nombrar ministros de Estado, que tenga, no sé, pues cuántos funcionarios públicos? Y esto que usted denota de 40 años de democracia y que los políticos no sirven, ¿está haciendo política, doctor Freire? Me encanta la pregunta, Francisco. En realidad, nuestro trabajo comenzó hace 5 años y hace 3 que empezamos con los planes de ordenamiento territorial bajo el brazo, la gestión de conocer cómo construir nuestro plan de gobierno. Nuestro equipo de trabajo está conformado desde hace más de 3 años. Y de hecho, le cuento, o sea, nuestra intención y mi intención personal no era correr en estas elecciones. Pero hubiera sido irresponsable teniendo un plan que tiene la posibilidad de tener frutos y teniendo el equipo correcto de las personas que pueden implementarlo, no llevarlo a cabo. Además, hemos hecho inteligencia dentro de las organizaciones políticas y sabemos que dentro de las organizaciones políticas existen valiosos técnicos, así como dentro de las instituciones públicas, a los cuales hemos escogido, digámoslo así, con una pinza muy pequeña y a detalle para poder formar parte de un gobierno que va a estar enfocado en acciones efectivas rápidamente a través de 3 ejes principales que llamamos petróleo, liquidez y agroindustria.
En realidad, nuestro plan básicamente tiene una columna vertebral en poder solucionar la economía, porque este juego de la democracia, que de hecho hoy debería ser suspendido a nivel de justa electoral por condiciones de salud y logística médica, tiene que enfocarse en poder recuperar las condiciones de la economía. Si usted quiere, le voy a explicar cómo funciona este tema. No, En 10 antes de meses nos va a avanzar, Pedro, antes de avanzar en eso, usted nos ha dicho que el eje, y he leído también en el comercio unas declaraciones, que el eje suyo será un tema de primero la reorganización del tema petrolero, una renegociación de contratos y luego con todo eso inyectar a la economía para que funcione la agroindustria y eso. Entonces, ¿usted nos propone un gobierno extractivista? También es una excelente pregunta. En realidad lo que nosotros planteamos es un país agroindustrial y de hecho para llegar a la Bien. agroindustria es hora de que empecemos a pensarlo con recursos propios. Es muy fácil ofrecerle a la gente ir a conseguir donde le presten al Estado ecuatoriano plata para andar regalándole a todo el mundo. Pero esa no es una solución de largo plazo, eso no nos puede generar esperanza ni certeza. Nosotros pensamos que el Estado está ahí para dar certezas y el sector privado para correr los riesgos. Y para que esos riesgos razonablemente puedan obtener frutos de generación de riqueza, es indispensable que primero tengamos plata propia. ¿De dónde sale esta plata propia? De un momento inicial del gobierno que está concebido a nivel de acciones puntuales de contratación que nos permite provocar una duplicación de nuestras ventas por exportaciones de hidrocarburos en un plazo muy corto. Estas acciones puntuales que hemos detallado a nivel de identificar cuáles pozos pueden reabrirse, cuáles campos tienen que integrarse, porque de hecho el mapa de concesiones, de potenciales concesiones petroleras del Ecuador está desocupado en un 50%. Implica la necesidad de entender cuáles son esas acciones que deben asumirse. Hoy por hoy el Estado compra servicios petroleros para producir petróleo, pero no está abocado a producir petróleo en condiciones sustentables, en condiciones económicas razonables para poder generar ingresos a la economía. Entonces, el extractivismo en realidad, si hablamos de la minería y el petróleo, es una apuesta de corto y largo plazo. La minería en el largo plazo es una necesidad de la economía regional, no solo ecuatoriana, pero el petróleo hoy por hoy representa los recursos que sabemos dónde están y sabemos cómo producir y podemos producir de una manera sustentable y respetuosa con el ambiente en un volumen suficiente de ingresos que le permita a la economía ecuatoriana repensar cómo renegociar nuestros pasivos con acreedores externos y sobre todo cómo devolverle el dinero a la seguridad social como columna vertebral de largo plazo de la economía agroindustrial también. Claro, pero ahí se va a topar usted con que hay más de 8.000 millones de dólares en un déficit, con un presupuesto más de 30.000 millones de dólares que no se puede financiar. Va a tener usted un mayor endeudamiento. ¿Qué va a hacer con el Fondo Monetario Internacional? Ahí le lanzo un poco el plano económico, Pedro. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, en realidad comencemos por el final. Los organismos multilaterales son nuestros bancos, un servicio que nosotros como país tenemos, un servicio con el que tenemos que llevarnos bien. No podemos someter las decisiones del hogar a los criterios del banquero, pero sí necesitamos estar en buenas relaciones con el banquero. Y cuando uno va al banco con las manos adelante y atrasado con los créditos, es poco probable que el banco pueda darle buen trato. Cuando uno llega al banco con la espalda ancha, con la posibilidad de demostrar que está produciendo, entonces el banquero tiene razones de certeza para facilitarle las cosas, darle mejores tasas, darle alguna ganga, facilitarle la vida. Tenemos que lograr acceder a esa posición. Por eso para nosotros el recuperar la liquidez y devolverle el dinero a la seguridad social son básicos. El Ecuador hoy por hoy, no solo desde hace 14 años, probablemente desde hace más tiempo, se ha acostumbrado a vivir con un concepto de déficit que ya podríamos llamarle déficit corriente, porque lo corriente es que el Estado tenga unos huecos que no puede sopesar. Nosotros sí pensamos que es necesario reorganizar el Estado en esta gestión para poder suprimir el concepto de déficit. De hecho, un presupuesto con déficit solo refleja una ausencia de gestión y programación y planificación razonables. Por eso es que para los organismos multilaterales o cualquier acreedor que tenemos, somos poco creíbles. Insisto, en ese sentido, devolverle el dinero a la seguridad social parecería que es un elemento no financiero o no presupuestario, pero es uno de los que mayor credibilidad le puede dar a la economía del Ecuador para poder replantearse ese endeudamiento que hoy por hoy representa $24,000 por cada habitante ecuatoriano.
Nuestra aspiración es, en 4 años de gobierno, lograr bajar eso al menos a la tercera parte. Y para hacer eso necesitamos poner estos nuevos recursos que no están previstos en el presupuesto del Estado, ni están previstos dentro del flujo de la economía como la pensamos en este momento, que provienen de esa duplicación de la venta de recursos petroleros hacia el exterior. Pero Pedro, ahí usted que tiene relación con el mundo petrolero, ¿usted podría decirnos qué tiempo se toma en que se duplique esa producción que usted nos propone? Si aquí en vez de subir 38.000 millones de barriles, digamos 38.000, de 525.000 millones de barriles bajamos 35.000, digamos. ¿Cómo pretende usted subir de inmediato y en qué tiempo? Verá, el proceso que nosotros estamos planteando y que de hecho esperamos poder compartir con todos los candidatos presidenciales, porque un plan como el que nosotros hemos preparado es apto para ejecutarse desde cualquier perspectiva ideológica, no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, no importa quién sea el presidente, es un plan a prueba de lelos, es cuestión de querer implementar lo que nosotros estamos sugiriendo. Hoy por hoy el Ecuador está produciendo 512.000 barriles de petróleo crudo al día. El ministro dijo que bajaron de 500 ya. Sí, pero esta mañana ha subido. O sea, las ratas de producción varían dependiendo del día, de las presiones de bombeo sobre los oleoductos, de distintos factores. Hoy por hoy estamos a 512. Hace 14 años el Ecuador estaba en 490.000, Colombia estaba en 150.000. Colombia hoy está en 1.500.000 y nosotros en 512.000, Francisco. ¿Cómo lo hicieron los colombianos? Lo hicieron a través de una agresiva campaña de producción de petróleo, que es básicamente lo que nosotros hoy queremos provocar. El gobierno de Iván Duque en Colombia, de hecho, está entrando en una segunda fase, en una segunda temporada de regeneración de nuevos bloques y producción masiva de petróleo también, lo que quiere decir que con la tecnología que existe en el presente, es muy posible que podamos hacer esto en menos de un año. Nosotros hablamos de 10 meses de gestión contractual, entendiendo que no se puede hacer lo que ha hecho este gobierno, de tener licitaciones que se licitan 7, 8 veces sin resultados, o que duran un año entero, cuando lo normal en el estándar de la industria en otros países es una semana y hasta 72 horas para hacer este tipo de contratos. ¿Qué tiempo la necesita? Data para llevar a cabo esto está ahí. El problema es que no ha habido honestidad dentro del sector público en este gobierno. ¿Qué tiempo necesitaría usted para implementar eso? ¿O cuáles hay unos tiempos base y decir en un año y medio vamos a duplicar la producción petrolera sin dañar los campos, por supuesto? En realidad son 10 meses, Francisco. 10 meses, sí. Son 10 meses considerando la infraestructura existente, la infraestructura que puede recuperarse y el tipo de inversiones puntuales que ya están ahí, la información está a la mano. Le voy a poner un caso. Muchas veces en lugar de darle mantenimiento a un equipo, los funcionarios del sistema han preferido comprar uno nuevo. Entonces, la diferencia entre hacer un mantenimiento que dura 3 días y una adquisición que dura 3 meses es tiempo perdido, que se multiplica recurrentemente en casi todas las acciones puntuales de campo que el sector debería asumir para producir más, mejor, menos costoso y más rápido. La otra es reemplazar los contratos que compran servicios por contratos de inversión. En los mercados de energía alrededor del mundo sobra dinero que busca destino de inversión. Y aquí en nuestro país preferimos los contratos en los cuales alguien viene y nos vende una cosa financiada. Es absurdo. Si el Estado no tiene dinero, buscar cómo endeudarse más para hacer algo que alguien está dispuesto a hacer invirtiendo, es la máxima de la ineficiencia con la que podríamos lidiar. Y en ese sentido, es indispensable que se utilicen los modelos de contratos de participación que ya están vigentes en la legislación ecuatoriana y darles cabida inclusive para las labores que implican mejoramiento de labores en campos que ya están operativos, para abrir además adicionalmente todos los que ya están identificados y no se están usando. Fuera de esos 10 meses, además, hay campos petroleros que pueden reactivarse y que no están dentro del mapa actual, como por ejemplo los mapas de Pacocha y Manta dentro de la provincia de Manabí, que ya existen, que fueron explotados por Standard Oil y que se cerraron solo por desactualización tecnológica, que hoy por hoy podrían aumentar la frontera de reservas petroleras del Ecuador. Bien, entonces ese sería el horizonte petrolero con usted. Y luego nos ha hablado en esencia de algo que el país tiene como base, que es la agricultura. ¿Cómo está pensando potencializar eso en virtud de, claro, de este otro eje que es incluso en la Constitución, ¿no? La soberanía alimentaria. ¿Y cómo entiende eso, Pedro?
Durante el periodo de pandemia hemos visto como una tragedia, cómo el Ecuador ha botado millones de galones de leche y cientos de miles de toneladas de alimentos a la carretera por la imposibilidad de garantizarles mercados a los productores. Ahora, esa imposibilidad de garantizarles mercados a los productores ha sido falta de gestión del gobierno, pero además la falta de formalidad de esos productores para poder darse a sí mismos lo que nosotros aspiramos poder darle a los ecuatorianos, como una vuelta a la página en este oscuro momento de la historia en donde todos nos hemos vuelto dependientes. Y eso es independencia económica, más libertad. ¿Cómo se logra esto, Francisco? Se logra utilizando, curiosamente, algunas de esas herramientas declarativas que tiene la Constitución de Montecristi, como las instituciones previstas para la economía popular y solidaria. Se necesita guía, se necesita acompañamiento técnico inmediato para poder definir el trabajo en conjunto que los productores medianos y pequeños pueden hacer para garantizarles mercado directamente afuera. Nosotros queremos subar el cooperativismo con el corporativismo. Queremos asegurarle a los pequeños productores organizados de una manera en la cual sus productos mantengan el estándar de limpios, el estándar de cultivos que son aceptables para los mercados más exigentes y se puedan colocar capitales de fuera, que de hecho son los que buscan esos mercados para estos productores. ¿De dónde va a salir la plata para hacer esto en la primera instancia, Francisco? De un movimiento que no está directamente sobre el mundo agrícola, pero que sí está directamente sobre el mundo financiero. Vamos a abrirle las fronteras del sistema financiero a bancos extranjeros de otras jurisdicciones que encuentran en la posibilidad de que sigamos dolarizados un atractivo muy grande para poder colocar capitales. ¿Usted cree que habrá bancos? ¿Usted cree que habrá bancos que están interesados en venir? ¿No le parece que ya era hora de que vengan? Sí, sí, hay bancos. No, los bancos han estado tratando de entrar al Ecuador desde hace mucho tiempo. Y de hecho, visto desde fuera, hay varios análisis de riesgo que lo que identifican son unas 9 familias que tienen el control del sistema financiero. La razón por la que los bancos no entran al Ecuador es porque aquí hay unos banqueros demasiado fuertes que no están acostumbrados a competir, que están acostumbrados a hacer el lobby y tener peso político, lo cual no es propio del negocio de la banca, y que no han permitido que otros bancos vengan. En todos los países donde hay economía dolarizada hay interés de bancos de otras jurisdicciones de poder participar en el mercado. En países como el Ecuador, en donde las tasas están entre, creo que lo más barato y como regalo a uno le dan al 9 al 11% y hasta el 15% cuando es consumo o más, porque esto va a subir. Y los servicios financieros son tan caros. Imagínese usted, Francisco, que en los Estados Unidos usted tiene crédito al 4% siendo gastador y con seguros encima. ¿Usted no cree que a esos bancos les interesa venir acá y podemos producir un efecto de mercado de una media de tasas y servicios más baratos que beneficie a todo el mundo? Lo que pasa es que justo a esos les he visto que no vienen, que el mercado es muy pequeño y por eso también los bancos nuestros aprovechan esa parte, ¿no? Y esa inestabilidad económica para decir, oigan, pero si el riesgo país es tan alto, ¿cómo quieren tasas más bajas? Todos los argumentos de mercado son válidos y los bancos que están localmente instalados aquí pueden dar misa, pueden usar todos sus argumentos comerciales y son válidos porque están defendiendo su negocio. Pero la realidad es que existen bancos de todos los tamaños. Si usted se va a un cantón cualquiera en Suiza, o sea, a un condado cualquiera en la Florida o en California, va a encontrar usted que hay bancos de todos los tamaños y más pequeños que los bancos que existen en el Ecuador. Claro que sí. No se necesita solo bancos gigantescos. Por ejemplo, probablemente un banco mediano, pequeño, suizo o estadounidense no va a venir a querer comprar el Banco del Pacífico, pero probablemente un banco mediano, italiano o estadounidense, sí puede abrirse tranquilamente mercado para abastecer a los camaroneros o a los bananeros o a los ganaderos, o otros simplemente para abastecer a los comerciantes ecuatorianos. Existen bancos de todos los tamaños y sí, Francisco, existe desde hace muchos años de interés en venir, pero existen barreras comerciales impuestas por el mercado local de instituciones financieras que no les permiten acceder a esos bancos. Entonces ahí necesita una asamblea que vaya a reformar esa ley. Estaba revisando cuántos candidatos a la asamblea tiene y casi no tiene. Y claro, uno podría decir... este señor quiere llegar solo. Ahí le han contado mal. No. Nosotros tomamos la decisión de no correr con
con ni un solo candidato asambleísta. Nosotros no No tenemos tiene, candidatos claro, asambleístas, pero no tenemos candidatos a parlamentarios andíes ni a representantes en el es exterior, que eso porque es lo creemos que no que es posible contribuir con todo esto. Es que eso es lo que justamente le quiero plantear. Me contaba que no hay, que pueden tener algunos amigos para que le ayuden en la asamblea, pero sin tener uno solo. ¿Cómo puede llevar a tramitar un proyecto de ley, Pedro? Lo que pasa es que en nuestro plan económico no requiere realmente de proyectos de ley. Para nosotros nuestro plan está organizado temporalmente en tres fases que no requieren primero de la participación de la Asamblea y que después tienen una estrategia para lidiar con el Poder Ujú. Legislativo. Todo lo que acabamos de hablar sobre Pero, no le escuchamos la última parte, Pedro. Se fue la voz, Pedro, no le estamos escuchando. ¿me está escuchando? Ahora sí, se le corta mucho. No le escuchamos. Ahí le escucho. Ahí le escucho, sí. Ok. Nuestro plan económico no requiere en una primera instancia de la participación de la Asamblea Nacional. Para nosotros, el momento del petróleo, que va a llegar a generar liquidez y hasta la devolución de los recursos de la Seguridad Social, no requiere de la opinión de ningún asambleísta. Bueno, podrán opinar en medios de comunicación si quieren, pero no requerimos de ninguna reforma legal. La entrada de instituciones financieras de otros países tampoco Tampoco. requiere de cambios de ley, por lo cual no necesitamos de asamblea. Hay otros cambios como en materia laboral que Ujú. van a requerir de la participación de la Asamblea, pero el éxito económico nos permitirá sumar todos los votos que necesitamos en la Asamblea, o si es del caso, prescindir de la Asamblea por los mecanismos constitucionales que haga falta. Y en la parte laboral, Francisco, que es una parte muy importante en el tema económico también, pensamos que el tema de flexibilización laboral ha sido una mediocridad como producto de la falta de liderazgo realmente de los gremios que debían haber defendido. Aprovechando de las condiciones de la pandemia, genere. Es su micrófono, Pedro. No le escucho ahora. Voy a cambiarme la pantalla. Ahí, no sé si, o a lo mejor si ya nos quedan unos minutos, si le puede contestarle la llamada telefónica y vía telefónica y manteniendo además el Zoom podemos concluir ya casi la entrevista, Pedro. No sé si, no sé si les puede contestar el teléfono. Ahí, Pedro. Sí, puede seguir ahí hablando, Pedro, por teléfono entonces. Sí, Francisco. A ver, entonces, nosotros pensamos que es indispensable construir una contratación laboral exclusivamente por horas como una alternativa paralela a la contratación laboral que existe en este momento, sobre la cual vamos a garantizar los derechos de quienes tienen trabajo, pero es nuestra intención abrir la oportunidad de que quienes no tengan trabajo puedan trabajar al menos una hora al día en lugar de ninguna hora al mes, y que los empresarios puedan contratar realmente lo que necesitan y lo que no necesitan para levantar la economía. Pero Francisco, una cosa que nos preocupa muchísimo en la coyuntura más avanzada de evidenciar que tenemos un plan que puede utilizar cualquiera, es el tema de la situación de salud pública alrededor del proceso electoral. Y de hecho, viendo esta mañana la noticia de que ya el Consejo Electoral ha llevado a cabo las primeras pruebas de campo con cerca de 18,000 voluntarios para simular las elecciones, tenemos que decirlo así, el 7 de febrero del 2021 no son 13 millones de electores que están expuestos a posibles contagios, sino más de 17 millones de habitantes del país que por la multiplicación de contagios que el evento puede producir, podrían enfermarse. Nosotros el día de hoy, de hecho, Francisco, estamos invitando de manera urgente a que se debata y las autoridades consideren la posibilidad de suspender el proceso electoral, definir alternativas viables y seguras para que los mecanismos de votación existentes puedan precautelar la salud de la gente y ajustar inclusive por fuerza mayor los plazos de los periodos de gestión de las autoridades electas.
más o menos en marzo de este año, creo que es 23 de marzo, de hecho hay una publicación del Instituto de la Democracia, que da cuenta de cómo los procesos electorales en 80 países alrededor del mundo se iban a llevar a cabo en condiciones pandémicas. Y la realidad es que la mayoría de esos, incluyendo los 19 o 18 que se han llevado a cabo dentro de la región de las Américas, arrojan como resultado unas tasas de contagio masivas sumamente peligrosas que tienen que ser tomadas en cuenta. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Pero claro, una suspensión, Pedro, una suspensión del proceso electoral, una variación de la agenda llevaría a ilegalidades e inconstitucionalidades. Francisco, yo creo que desde el punto de vista legal y constitucional, el derecho a la vida y la salud es mucho más importante que el derecho a votar o la obligación a votar. O sea, el sistema constitucional puede, igual como digo, decir cualquier cosa, pero estamos hablando de exponer la vida de las personas, de todas las familias, no solo los que van a votar. En realidad hay un asunto que tomar muy en cuenta, y si es que hay vacíos constitucionales, pues hay una Corte Constitucional que puede ayudarnos a dilucidar estos asuntos. Pero en realidad, solamente por darle valor a una norma escrita, no podemos privilegiar el derecho de los políticos por encima del derecho de estar vivos de los ciudadanos. Claro, pero es que, Pedro, ahí voy a insistirle. El derecho de los políticos no es un derecho de extraterrestres. El derecho de los políticos es esto, que usted pueda ser candidato de un movimiento que estaba ahí y que usted le va a dar vida. El derecho de los políticos es que hagan cumplir las normas constitucionales en el pacto social para que un Estado pueda funcionar. Pues es que el derecho no se hace, y usted es abogado, el derecho no se hace como un experimento. De hecho, es que incorrecto, Francisco. El derecho se construye como un continuo experimento social, y es así como evolucionan los valores, y es así como... Pero va con norma. Que tenemos que volver los ojos hacia cómo se vuelven respetables. Un sistema constitucional solo es respetable por cuanto puede garantizar las certezas hacia los ciudadanos. Y si es que hay una duda, de hecho, es un aforismo que yo creo mucho, ante la duda abstente. Yo no tengo la menor duda de que la obligación de votar no puede estar en preeminencia por encima del derecho a la vida y el derecho a la salud de los ciudadanos. Es un asunto de humanidad y prudencia que probablemente inclusive modificará en el tiempo, no solamente el sentido constitucional del sistema ecuatoriano, sino probablemente de la mayoría de esos 80 países que están hoy por hoy llevando a cabo procesos electorales dentro de condiciones pandémicas. Es necesario que esto se hable abiertamente. Yo como político, yo como candidato, como futuro presidente de la República del Ecuador, tengo la responsabilidad de ver primero por la salud y la integridad de los ciudadanos, y después por esos ánimos que me mueven a mí a estar activo en política. Es necesario postergar las elecciones porque la vida es más importante que el voto, Francisco. Queda hecha la propuesta entonces, Pedro, estaremos en contacto se quedan muchos temas, ¿no? Usted ha dicho, es la primera vez en Radio Democracia, le debe pasar en algunos, usted ya ha estado, estaba pensando, digo, que cuando usted estaba respaldando a Andrés Páez, yo le invité a Democracia TV, y en Democracia ha estado, en Exa no ha estado, en realidad que no he visto que está, Pedro. Esa es exactamente la precisión, Francisco, y de hecho el motivo de esa invitación no fue por apoyar a alguien en particular, sino por el proceso ciudadano de resistencia en contra del autoritarismo. Perfecto. Pedro, muchas gracias por acompañarnos, un gusto saludarle, estaremos en contacto. Ha estado con nosotros el doctor Pedro Freile, candidato presidencial por el Movimiento Amigo. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. No tengo palabras como decirle a la Manuelita gracias, 1.000.000 de gracias por lo que estoy recibiendo. Yo me siento tan feliz porque las Manuelitas van a los campos, cruzan ríos para ayudar, las cosas